yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de Econometría 2 para Economía de la UB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio para todo el semestre, de forma que si os apuntáis con tiempo os servirá para ir preparando todas las pruebas de evaluación continua y si os apuntáis más al final pues os servirá sobre todo para preparar el examen. El curso está formado por dos tipos de clases. Tendremos las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré de cada tema toda la teoría y haremos ejercicios enfocados a cómo os los preguntan después en el examen y a cómo lo hacéis en clase, todo súper orientado a cómo lo hacéis en vuestra universidad. Y tendremos también un vídeo en el que haremos un esquema de toda la teoría y un último vídeo donde resolveremos un modelo del examen final. Además tendréis un vídeo en el que os explicaré cómo utilizar el programa informático que necesitáis para la asignatura y cómo interpretar los resultados. Y por último tendremos la clase online en directo, que la haremos cuando se acerque la fecha del examen final, lo haremos a través de Google Meet, donde resolveremos las últimas dudas y resolveremos el examen del último año. Los vídeos los podréis mirar en el momento que queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que vais a tener un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y las tenéis en YouTube para poder probar. Para acceder al curso completo sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntáis al curso, os enviamos a casa por correo postal un dossier encuadernado con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con las pruebas de evaluación continua, con todos los exámenes, con todo el material que vais a necesitar para todo el curso. Lo ideal es que tengáis siempre el dossier al lado y a medida que vayáis viendo los vídeos, lo vayáis rellenando. Si queréis utilizar las clases de prueba de YouTube, podéis descargaros un dossier de prueba con las primeras páginas desde la página web. Por último, en la fecha de inicio del curso, abriremos un grupo de WhatsApp, conmigo, con el profesor y con todos los alumnos, de forma que cualquier duda que tengáis sobre el temario, sobre el funcionamiento del curso, sobre alguna cosa que hayáis hecho en clase, sobre cualquier cosa de alguna prueba de evaluación continua, me lo podéis preguntar en el grupo y lo iremos resolviendo. También servirá para organizar la clase en directo, ¿sí? Y para que sea una vía de comunicación durante todo el semestre hasta la fecha del examen. El grupo estará abierto hasta unos días después del examen final. Bien, pues dicho esto, acabamos esta presentación y vamos a empezar ya con la primera clase del curso. Bien, pues vamos a empezar ahora así con esta primera clase del curso. Vamos a la página 2 del dossier. Si no tenéis el dossier en papel todavía, os podéis descargar de la página web el PDF que pone dossier de prueba, que son las primeras hojas del dossier para que podáis seguir esta primera clase del curso. Entonces, venga, vamos a la página 2 y empezamos con repaso de Econometría 1. La asignatura de Econometría 2, lógicamente, tiene mucha relación con lo que hicimos en Econometría 1, ¿sí? Así que vamos a hacer, antes de nada, un poquito de repaso sobre los conceptos más importantes de Econometría 1 que vamos a necesitar en Econometría 2. Bueno, de hecho, antes vamos a irnos un poquito más atrás hasta Estadística 2. Vamos a repasar un momento qué era el modelo de regresión. Venga, decíamos que cuando teníamos dos variables, esto no lo he puesto en el dossier, es un recordatorio muy rápido. Si teníamos dos variables, por ejemplo, hemos cogido una muestra de alumnos y hemos mirado las horas que estudian y la nota que sacan en el examen, ¿no? Entonces, hemos cogido un alumno que ha estudiado 12 horas y ha sacado un 5. Otro alumno ha estudiado 17 horas y ha sacado un 8. Otro alumno ha estudiado 10 horas y ha sacado un 4. ¿Sí? Si tenemos dos variables, como en este caso, dos variables cuantitativas, entonces decíamos que antes de nada había que definir cuál era la variable X y cuál era la variable Y. La X siempre es la que afecta a la variable Y, ¿sí? Por tanto, esta la llamábamos la variable exógena y esta la variable endógena cuando hablábamos de un modelo de regresión, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué afecta a qué? Pues las horas de estudio van a afectar a la nota del examen, pero no al revés, ¿no? Las horas de estudio afectarán a la nota. Así que esta es la exógena y esta sería la endógena. Y decíamos que cuando teníamos dos variables cuantitativas, lo primero que debíamos hacer para entender la relación entre las dos variables era dibujar lo que llamamos un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión poníamos las dos variables, nota y horas de estudio, ¿sí? Y decíamos, pues horas de estudio, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y de nota del examen, pues tenemos
Pues un 1, un 2, un 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, a partir de aquí vamos colocando puntos donde cada punto era cada una de las observaciones, ¿no? Decíamos, por ejemplo, una persona estudia 12 horas y ha sacado un 5. Pues hacíamos un puntito aquí. Otra persona 17 horas y ha sacado un 8. Bueno, íbamos haciendo puntos donde cada punto representaba cada observación de la muestra y al final nos quedaba lo que llamábamos la nube de puntos, ¿no? La nube de puntos. Esa nube de puntos nos indicaba la relación entre las variables. Por ejemplo, como aquí, si la nube de puntos va para arriba, ¿qué quiere decir? Pues que cuanto más tengo de una variable, más tengo de la otra. Es decir, esto me está indicando una relación de tipo positiva o directa. Eso quería decir una relación positiva. Si la nube nos fuera para abajo, era una relación nula. Y si no había ninguna hay una relación negativa, perdón, si la nube va para abajo. Y si no hay ninguna tendencia, es una relación nula. Es que no hay relación entre las dos variables. Bien. Ese era el diagrama de dispersión. Y decíamos que cuando teníamos un diagrama de dispersión y podíamos apreciar la nube de puntos, podíamos sacar una recta que nos modelizara la relación entre las dos variables, ¿no? Si sacábamos una recta, la recta que pasaba justo por en medio de la nube de puntos, ¿no? Si sacamos una recta de esta nube de puntos, la recta que minimiza la distancia de los puntos a la propia recta, la recta por mínimos cuadrados ordinarios, MCO o MQO, que es la recta que minimiza la distancia de los puntos a la propia recta, entonces esta recta de regresión nos servía para poder hacer predicciones, ¿no? Así que el objetivo era tener esta recta para que una vez teníamos la recta dibujada, que era la que minimizaba la distancia de los puntos a la propia recta, la que minimiza el cuadrado de los errores, ¿sí? Entonces podíamos hacer predicciones. Pues un alumno que ha estudiado, vamos a decirle, 10 horas, pues esperaríamos que hubiera sacado pues un 4. Un alumno que ha estudiado 16 horas, esperaríamos que hubiera sacado un 7, ¿no? A partir de ahí, una vez tengo la recta, pues podíamos hacer todas las predicciones que quisiéramos, ¿no? Dijimos que la recta de regresión se podía expresar como i igual a beta 0, una constante, más beta 1 multiplicado por x, ¿no? Eso era un modelo de regresión simple, ¿no? Esto era un modelo de regresión lineal simple, donde el objetivo era conocer estos dos valores, ¿no? La constante y la pendiente. Dijimos que eso sería la expresión de una recta determinista, pero nosotros no teníamos una recta, no es un modelo determinista, sino que es un modelo estocástico, porque yo a la que tenga las horas de estudio no voy a poder saber exactamente la nota del examen que tendremos, ¿no? Así que decíamos que en ese caso lo que hacíamos era o añadir un término de error o añadir el símbolo de estimación, ¿no? Una de las dos cosas. Si hacemos un modelo con los datos de una muestra, entonces vamos a tener una estimación de la beta 0 y una estimación de la beta 1, ¿no? Los coeficientes con los datos muestrales, que es lo que vamos a tener. Y entonces es mejor no añadir el término de error, sino que le ponemos el símbolo de estimación a la i y así pues el modelo nos devolverá predicciones y las predicciones no tienen errores, ¿no? Bien, ese era el modelo de regresión lineal simple. Por ejemplo, aquí nos podía quedar, pues la nota es igual a 1 más 0,3 multiplicado por las horas de estudio. Nos queda este modelo, ¿sí? Así que a partir de aquí, pues a la que tengo las horas de estudio, pues puedo hacer la predicción correspondiente. Por ejemplo, un alumno que estudie 10 horas, pues ¿qué nota esperaríamos que sacara? Pues 10 multiplicado por 0,3, 3 más 1, 4, ¿no? Es decir, esperaríamos que sacara un 4. Un alumno que estudie 10 horas, esperaríamos que sacara un 4 según esta regresión. Bueno, era el modelo de regresión que el objetivo era poder hacer predicciones. Y dijimos también que los coeficientes del modelo les llamábamos la constante de la recta y la pendiente de la recta. Y los interpretamos, ¿no? Ahora veremos bien cómo interpretar todos los coeficientes en un modelo múltiple, pero recordemos que la constante, por ejemplo, este 1 que nos indicaba, pues que si una persona no estudiaba nada, esperábamos que tuviera una nota de un 1, ¿no? Esto es el punto de partida, esto nos indica lo que esperamos tener de i si la x fuera 0, ¿no? Dijimos que esto lo interpretábamos como el valor esperado de i si x es igual a 0, ¿sí? Mientras que la pendiente de la recta que nos indica este 0,3, pues 0,3 quiere decir que lo estoy multiplicando por las horas.
Es decir, que el número de horas lo multiplico por 0,3. Por cada hora de estudio de más, esperamos tener 0,3 puntos de más en la nota del examen, ¿no? Por tanto, la pendiente nos indicaba el incremento esperado de y por cada unidad de x, ¿sí? Si era un modelo sin logaritmos, ahora veremos, recordaremos cómo era un modelo con logaritmos. Bueno, esta era la teoría sobre el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, en econometría 1 trabajamos con el modelo de regresión lineal múltiple. Si en lugar de trabajar con solo una x que nos explica la y, nos interesara explicar la y mediante más de una variable x, por ejemplo, quiero explicar la nota del examen mediante las horas de estudio, mediante la asistencia a clase y mediante la nota en la asignatura de estadística 2, ¿sí? Si yo quiero añadir varias variables, entonces hablábamos de un modelo de regresión múltiple, ¿no? Vamos a lo que ya tenéis aquí en la página 2. Teníamos que un modelo de regresión lineal múltiple, lo podíamos expresar de dos maneras. De forma algebraica, ¿no? Entonces lo expresábamos como que y era igual a la beta 1, que era la constante, más la beta 2 multiplicado por x2, más la beta 3 multiplicado por x3, ¿no? Más hasta la última beta, que sería la beta k, multiplicado por x sub k, ¿no? Más un término de error, ¿no? Cuando lo expresamos a nivel teórico, el modelo de regresión, entonces le añadíamos el término de error, que lo poníamos como u, ¿no? Como valor del error poblacional. Esa sería la expresión algebraica, ¿no? Vamos a trabajar nuevamente con esta expresión para entender o para hacer predicciones sobre el modelo. Pero luego había la expresión matricial. Podíamos expresar el modelo de regresión a partir de matrices, porque en modelos múltiples dijimos que necesitábamos trabajar con matrices para hacer los cálculos. Por tanto, yo puedo decir que la matriz o el vector y será igual a la matriz x multiplicado por el vector de las betas más el vector de los errores, ¿no? Esa sería la expresión matricial del modelo de regresión. ¿Dónde qué era? ¿Qué era la matriz y? Lo teníais aquí. La matriz y era una matriz o un vector donde tenemos todos los valores de y, desde la primera y hasta la última y, ¿no? En el ejemplo de antes serían la nota del primer alumno, ¿no? La nota del segundo alumno de la muestra, hasta la nota del último alumno de la muestra, ¿sí? Luego teníamos la matriz X. La matriz X siempre tenía una primera columna de unos, porque siempre trabajamos con un modelo que tiene constante. Esto es como si tuviéramos que este coeficiente está multiplicando una X de 1, ¿no? Así que siempre tenemos una columna de unos, que es de la constante. Y después teníamos las diferentes X, la X2 para la primera observación, la X2 para la segunda, hasta la X2 para la observación número n. ¿Sí? Luego la X3, ¿no? Hasta la última, que sería por la XK, ¿no? Bueno, todas las X que tuvieron, lo tenéis aquí toda la nomenclatura expresada, ¿no? Así que tenemos todos los valores de las X, pues sería, en el ejemplo de antes, sería pues las horas de estudio del primer alumno, las horas de estudio del segundo alumno, del tercero, del cuarto. Y luego aquí serían pues la asistencia a clase, decíamos, el número de clases asistidas del primer alumno, del segundo, del tercero. Bueno, iríamos haciendo así para tener esa matriz X. Luego tenemos la matriz de las betas, que la matriz de las betas será una matriz donde teníamos desde la beta 1 hasta la beta k, ¿no? La matriz de las betas. Y la matriz de los errores, o el vector de los errores, sería un vector más bien, sería desde el primer error hasta el último, ¿no? Recordar que el error de predicción era la diferencia entre el valor real y la predicción, ¿no? ¿Sí? La diferencia entre lo que predice el modelo y la realidad. Ese era el error de predicción. Venga, ¿por qué hacíamos esto de expresar la recta de regresión en matrices si es mucho menos intuitivo? Pues porque necesitábamos trabajar con los datos expresados con matrices para poder hacer la estimación de los coeficientes beta. Si quiero estimar los coeficientes beta en la muestra, decíamos que teníamos que hacer aquel cálculo, que era coger la matriz traspuesta de X, multiplicada por la matriz de X, el resultado le hacíamos la inversa y después cogíamos la traspuesta de X y la multiplicábamos
por la matriz I, ¿no? Si hacíamos todo este cálculo, nos acababan saliendo los coeficientes del modelo de regresión, ¿no? Que nos sale un vector que es 1, 0,5, 0,3 que hemos dicho antes mismo, 0,3, 0,1, pues eso quiere decir que el modelo de regresión, la constante sería 1, que la pendiente del primer coeficiente es que el primer coeficiente sería 0,3, que el segundo coeficiente sería 0,1, ¿no? Nos estaría dando los coeficientes beta del modelo de regresión muestral, el estimado, el muestral, ¿sí? Venga, por tanto, por eso trabajábamos con matrices y seguiremos trabajando con matrices en econometría 2, porque para hacer la estimación necesitamos hacer cálculos matriciales. Después, teníamos también que tener en cuenta que en el modelo de regresión trabajamos siempre con dos modelos de regresión, que eran el modelo de regresión que obteníamos con nuestra muestra y el modelo de regresión que habría en toda la población entera. Es decir, si yo hago un modelo de regresión para explicar la nota en función de horas de estudio, de ausencias a clase o de asistencia a clase, decíamos, y de la nota de estadística 1, de estadística 2, si hacemos un modelo con todo eso, entonces podemos hacer dos modelos. Uno sería el que nos saldría si cogiéramos a toda la población entera y calculáramos el modelo de regresión. Y otro modelo que nos podría salir sería el que nos saldría si cogiéramos una muestra. Normalmente no tenemos toda la población entera, por tanto, el modelo poblacional no lo tendremos, sino que lo consideraremos a nivel teórico y por tanto calculábamos el modelo de regresión a partir de nuestra muestra. Cogemos un grupito representativo y miramos la relación entre todas esas variables que decíamos, ¿no? Así que si esto es el modelo de regresión poblacional, el muestral es el que me sale con unos datos que hemos cogido al azar, ¿no? Una muestra al azar, que son representativos de la población. Entonces, cuando hablamos del modelo muestral, pues entonces hablamos de que los coeficientes beta que calcularemos, las betas estimadas muestrales, ¿no? Y el error se expresaba como el error estimado o el valor de E, ¿vale? Cuando hablamos de E, normalmente nos referimos al error muestral. Sí, aunque bueno, eso es por convenio, le podríamos poner el nombre que quisiéramos, ¿eh? Entonces, ¿qué era ese error muestral? ¿Qué era el error muestral? Recordemos que el error muestral, o la U estimada, era la diferencia entre el valor de I y la predicción de I. La diferencia entre el valor de I y la predicción. Por ejemplo, decíamos, en el caso de las horas de estudio y la nota del examen, ¿no? Decíamos que un alumno que había estudiado 10 horas, imaginaos que ha sacado realmente un 5. ¿Sí? Ahora no recuerdo qué datos había puesto. Pero tenemos que este alumno ha sacado un 5, ¿no? Con 10 horas de estudio. Pero si aplico el modelo de regresión aquel que habíamos hecho antes, con 10 horas habíamos visto que nos salía un 4, ¿no? De predicción. La nota esperada de un alumno que ha estudiado 10 horas, la nota esperada era un 4, ¿no? Por tanto, la diferencia entre las dos cosas es el error de predicción, ¿no? Sería, pues, 5 menos 4, 1, ¿no? Más 1, ¿sí? El error de predicción sería de un punto. ¿Por qué? Porque el modelo de regresión, el de antes, nos ha predicho que esta persona que estudia 10 horas esperamos que saque un 4, pero su nota real ha sido un 5, por tanto el modelo se ha equivocado en un punto. Por tanto, el error es la diferencia entre el valor real de la I, de la observación de la muestra que tenemos, el valor real de su variable I, de la nota del examen en este ejemplo, con el valor de la I predicha por el modelo, es decir, con las horas que había estudiado, lo que había predicho el modelo que ocurriría. Esa diferencia es, decíamos, el error de predicción. Venga, eso también se le llama el residual o el error o la perturbación, aunque la perturbación normalmente se refiere más al error poblacional, es algo más bien teórico hablar del término de perturbación, pero bueno, todo se refiere a lo mismo, que es el error de predicción. Bien, y luego teníamos la bondad de ajuste. Una vez teníamos el modelo de regresión, teníamos que mirar cómo de bueno era, y para mirar lo bueno que era el modelo de regresión teníamos la R cuadrado. La R cuadrado salía de la suma de los cuadrados explicados por la regresión, suma de cuadrados explicados, la parte que nos explica el modelo de regresión, entre la SCT, que es la suma de los cuadrados totales.
la parte explicada entre la total, o lo que era lo mismo, 1 menos la SCE, que era la suma de los cuadrados de los errores, dividido entre la SCT, ¿no? ¿Sí? Por tanto, es la variabilidad, ¿no? La suma de cuadrados, que era la variabilidad que nos explica la regresión, la que consigue explicar la regresión respecto a la total. Es decir, nos dice qué proporción de la endógena, qué proporción de la I, consigo explicar con el modelo de regresión. Si nos salía un 0,9, ¿qué quería decir? Pues que el 90% de la variabilidad de la I la estábamos consiguiendo explicar mediante nuestro modelo de regresión. Así que el modelo de regresión tiene una proporción de la I que consigue explicar. Pues esa es la R cuadrado, ¿no? Eso quiere decir que el modelo consigue explicar, por ejemplo, el 90% de las notas, de la variabilidad en las notas, de las diferencias en las notas, pero no consigue explicar el 10% de la nota. Eso no lo conseguimos explicar con nuestro modelo de regresión. Ese sería el cálculo de la R cuadrado. Y luego teníamos la R cuadrado corregida. La R cuadrado vimos en econometría 1 que tenía un problema y era que tendía a decirnos que eran mejor los modelos con más variables, ¿no? Cuantas más variables nos decía que era mejor el modelo. Y eso no concordaba con lo que llamamos el principio de parsimonia en estadística, que es que tenemos que intentar tender a modelos lo más simples posibles. No vale la pena añadir variables irrelevantes. Así que la R cuadrado tiene el problema de que no nos servía para comparar modelos, porque si un modelo tiene más variables va a tender a decir que ese modelo es mejor. Y por eso teníamos la R cuadrado corregida, ¿no? Esa R cuadrado corregida sí que nos permitía comparar modelos. Si nos dicen que tenemos dos modelos y los queremos comparar, pues entonces decíamos, pues miramos la R cuadrado corregida. Que una tiene que el de este nos sale 0,88 y luego resulta que otro nos sale 0,73, pues sería mejor modelo este, el que tiene 0,88 de R cuadrado corregida, que el otro. La R cuadrado nos dice la proporción de la varianza de la I explicada por la regresión, pero no sirve para comparar modelos donde tengo diferente número de exógenas. Para comparar modelos con diferente número de exógenas tenemos la R cuadrado corregida, que penalizaba por el número de variables. Venga, entonces, esto es un poco de repaso de las cosillas más importantes de econometría 1. En econometría 2 básicamente vamos a trabajar con qué ocurre cuando se incumplen aquellos supuestos que habíamos visto en econometría 1, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando se incumplen los supuestos? Así que tenemos que tener muy claros cuáles serán los supuestos que teníamos del modelo de regresión. Primer supuesto, que la relación entre las exógenas, la endógena y el término de perturbación sea lineal, ¿vale? Tenemos que hablar de relaciones lineales, ¿sí? Es decir, que un cambio en X siempre provoque el mismo cambio en Y. Si no es así, entonces teníamos alternativas para linearizar la relación, como era tomar logaritmos o elevar al cuadrado la variable, ¿sí? Hacer alguna transformación, pero la relación que tendremos en el modelo siempre debe ser lineal, ¿sí? Si no, no tiene sentido que hagamos una recta para recoger una relación que no es lineal. Relación lineal. Después, las explicativas X tienen que ser independientes de la perturbación, ¿sí? Es decir, las variables exógenas no tienen nada que ver, no tienen que tener nada que ver con el término de perturbación. Vamos a ponerlo a nivel poblacional, que es donde se deberían cumplir los supuestos. ¿Sí? Por tanto, las exógenas no tienen que tener nada que ver con el término de perturbación. El error tiene que ser algo aleatorio, que no dependa de nada, ¿sí? Si depende de algo, entonces tenemos un problema con la perturbación de nuestro modelo, ¿sí? Venga, entonces, ese es el segundo supuesto, que de hecho lo miraremos en el tema 1, qué ocurre cuando no se cumple este valor esperado de U respecto a X igual a 0, ¿no? ¿Sí? Que los errores no dependan de la perturbación, se debería cumplir esto, que el error condicionado a X sea 0, la esperanza del error siempre es 0 y que no dependa de X. Después, que las variables no presenten errores de medida. Tercer supuesto, que yo las variables que he medido aquí no tengan errores de medida, ¿sí? Los estén medidos bien. Dice que el número de observaciones tiene que ser igual, o como mínimo igual que el número de regresores, ¿sí? El número de n, la n siempre tenía que ser mayor o igual que k, ¿sí? K era el número de coeficientes de regresores. Tenemos que tener una n como mínimo igual que k, porque matemáticamente si no se cumpliera eso no lo podríamos llegar a resolver.
Bien, luego dice, cada regresor debe ser linealmente independiente de los demás. No puede haber multicolinealidad. ¿Sí? Cada regresor tiene que ser linealmente independiente. No tiene que haber colinealidad. Es decir, que no debería haber relación entre las exógenas. ¿Sí? Esta X no tiene que tener nada que ver con esta ni con la otra. ¿Sí? Si no, habría un problema de multicolinealidad, que lo habíamos visto en econometría 1. Después, los parámetros de beta son fijos y deterministas, es decir, en la población hay unas betas que son únicas, que son iguales para toda la población entera, ¿no? Lo que no puede ser es que haya una beta diferente para un grupo y una beta diferente para el otro. Entonces había un cambio estructural que vimos también en econometría 1. Los parámetros tienen que ser fijos y únicos y deterministas, que no dependan del azar. En la población, el parámetro beta o los parámetros beta tienen que ser un único número. Si yo cojo toda la población, saldrá una única beta 1, una única beta 2, una única beta 3, ¿no? Eso tiene que ser así. Tiene que haber un único valor, que no dependa del azar y que sea igual para todos los datos. En la muestra, en cambio, no. Los coeficientes beta muestrales, ¿no? Decíamos que seguían una normal centrada en el coeficiente poblacional. Porque lo que me salga a mí de coeficiente beta 1 en la muestra, eso no es determinista, eso es aleatorio, es estocástico. ¿Por qué? Porque depende del azar, mi muestra habrá estado formado por unas personas o por otras, o por unas empresas o por otras, y por tanto depende de cómo haya salido la muestra, me saldrá una beta 1 o me saldrá otra, así que será una variable aleatoria. Las betas estimadas son variables aleatorias, las betas poblacionales son fijas y deterministas, ¿sí? Y luego, por último, no tiene que haber omisión de variables relevantes ni inclusión de variables irrelevantes. ¿Sí? Es decir, que el modelo no tenga variables de más ni incluya variables que no influyen. Después, teníamos también los supuestos del término de perturbación, ¿no? Hemos explicado que la perturbación se refería a los errores, a la diferencia entre la realidad y la predicción, ¿no? Nos interesa tener los errores lo más pequeños posibles, eso significaría que es un mejor modelo. Y los errores tienen que cumplir una serie de requisitos, que esto lo miraremos también mucho en econometría 2. De hecho, casi la mitad del temario va de esto, va de los supuestos incumplidos del término de perturbación. El término de perturbación primero debería seguir una normal, con media 0, con esperanza 0, y con varianza igual a un número, sigma al cuadrado, multiplicado por una matriz identidad, si lo expresamos de forma matricial. Es decir, que la varianza sea siempre la misma. ¿Sí? Los errores tienen que seguir una normal. Los errores tienen que seguir una normal en la población. La perturbación debería ser una normal en la población centrada en 0. Es decir, que a veces el modelo se equivoca por arriba, ¿no? Error positivo. A veces se equivoca por debajo, error negativo. Lo más probable es que esté cerca del 0, ¿sí? Y es poco probable que nos dé errores muy altos positivos o errores muy bajos negativos, ¿no? Sigue una normal. Los errores que nos encontraremos en las observaciones deberían seguir una normal centrada en 0. Matemáticamente nos tiene que estar centrada en 0. Y esto debería ser una normal. Con una varianza que tiene que ser fija, que le llamamos la varianza de la perturbación. ¿Sí? La varianza del error o de la perturbación, que lo expresamos como sigma sub u. Bien, otro segundo supuesto sobre la perturbación es que tiene que ser homocedástica. Es decir, que lo que os decía antes, que la varianza de los errores tiene que ser igual a un único número para todas las observaciones o para todos los subgrupos de la población. Es decir, que la perturbación tiene una variabilidad, ¿no? A veces me equivoco por arriba, a veces por abajo, a veces más, a veces menos. Hay una variabilidad y esa variabilidad tiene que ser constante para todas las observaciones, ¿no? Es decir, lo que llamamos la homocedasticidad. Y por último, debería cumplirse que la covarianza de los errores sea 0, es decir, que no estén autocorrelacionados. Los errores deberían ser independientes unos de otros. Si en una observación hemos resultado tener un error determinado, en la siguiente observación no deberíamos tener un error grande como el anterior, ni pequeño. No tendría que tener nada que ver con el anterior. Deberían ser totalmente independientes los errores entre ellos, ¿no? Así que los errores deberían seguir la normal, esto lo veremos después en el tema 2. Deberían ser homocedásticos, lo veremos en el tema 3, si no me equivoco, y deberían no estar autocorrelacionados, ser independientes unos de los otros. Lo veremos en el tema 4. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando eso no se cumple? ¿Qué tenemos que hacer?
¿sí? O cómo detectar si eso se cumple o no se cumple. Bien, pues esos eran los supuestos básicos del modelo de regresión. De hecho, en econometría 2 vamos a trabajar con qué pasa cuando se incumple que la perturbación no debe estar relacionada con las exógenas y qué pasa cuando se incumple esto, cuando se incumple esto y cuando se incumple esto, ¿sí? Eso será la mayor parte del temario de econometría 2. Venga, más cosas que vemos en econometría 1. Luego, interpretación económica de los parámetros, ¿no? Decíamos que si el modelo era lineal, la interpretación era muy sencilla. Decíamos que la interpretación nos indicaba el incremento esperado de y por unidad de x. Pero cuando la relación no era lineal, la teníamos que linealizar, así que tomábamos logaritmos, a veces en x, a veces en y, a veces en las dos cosas. Entonces los coeficientes cambiaban su significado, ¿sí? Así que recordar esto que tenéis aquí en la página 3, que ya lo habíamos trabajado en econometría 1, ¿no? Es decir, si el modelo es lineal, la pendiente nos indica el cambio medio esperado en y por unidad de x. Hasta aquí fácil. Si la x está en logaritmos, entonces el coeficiente nos indica que si x aumentaba en un 1%, entonces y aumentaba en el valor de la pendiente entre 100 unidades. Después, si en la y estaba en logaritmos, nos decía que por una unidad más de x, entonces y esperábamos que aumente en 100 por la pendiente por 100. Y finalmente, si todo estaba en logaritmos, todo estaba en porcentajes. Un 1% más igual a el valor de la pendiente por ciento más en la y. Venga, entonces, vamos a recordar con un ejemplo. Pusimos el ejemplo del salario, ¿no? Decíamos salario en función de los años de, no recuerdo, de educación, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un modelo de regresión? Vamos a poner una constante fija. ¿Qué pasa si tengo un modelo de regresión donde tengo esto, por educación, por años de educación superior, vamos a decir, ¿sí? ¿Qué pasa si el coeficiente de la pendiente, la beta 2, ha sido 50? Pues que me está diciendo que por cada año de más de educación, espero tener, por una unidad más de educación, espero tener 50 euros más de salario mensual. Vamos a decir, 50 unidades más en el salario mensual, ¿no? Imaginaos que este es el salario mensual del trabajador. Si el coeficiente de la educación superior me sale 50, quiere decir que por cada año de más de educación superior esperamos cobrar 50 euros más de salario mensual, ¿sí? Ese sería un modelo de regresión lineal, ¿no? Si en cambio tuviéramos que la x está en logaritmos, si la x la tenemos en logaritmos, entonces vamos a tener que expresarlo de la siguiente manera. A ver, decíamos... Imaginaos que tenemos esto así, ¿no? Entonces, si tenemos un coeficiente como este y este lo tenemos en logaritmos, entonces, ¿cómo interpretábamos el coeficiente? Recordad que decíamos que aquello que esté en logaritmos lo vamos a expresar en porcentaje, el cambio. Aquello que esté sin logaritmos lo vamos a expresar en unidades. Así que antes de nada pensar, vale, esto está sin logaritmos, esto lo voy a decir en unidades. Esto está con logaritmos, así que esto lo voy a decir en porcentaje. Es decir, esto siempre es un 1 más, ¿no? En este caso sería que por un 1% más de educación, esperamos tener un incremento de el coeficiente, pero ojo que el coeficiente estaba en porcentaje, así que al pasarlo a unidades lo vamos a dividir entre 100, ¿sí? Si paso de porcentaje a unidades, divido entre 100, ¿no? Por tanto, vamos a tener que por un 1% más en los años de educación superior, esperamos tener 6 unidades de más en el salario. Esperamos tener 6 euros más de salario por cada 1% más de años de educación superior. Que tengo un 10% más de años de educación superior de los que tenía, pues espero tener 60 euros más de salario, ¿sí? Si tenía 10 años y paso a 11, pues esperamos tener un 60 euros más en el salario mensual, ¿no? Venga, eso sería si tengo logaritmos en la x, pero no en la y. Otro ejemplo sería
si tenemos logaritmos en la y, pero no en la x. El planteamiento siempre es el mismo, ¿eh? Esto está en logaritmos, esto va a estar en porcentaje, esto está en logaritmos, esto va a estar en unidades. Porcentaje, unidades, ¿sí? Bueno, vamos a decir el coeficiente que sería 0,1, por ejemplo, ¿sí? Imaginaos que hacemos el cálculo y nos sale eso. Entonces, ¿qué querría decir esto? Decíamos, esto está en logaritmo, porcentaje, esto está sin logaritmos, unidades, por tanto, pensamos una unidad de más, y estoy pasando de unidades a porcentajes, así que vamos a tener que multiplicar por 100, unidades a porcentajes por 100, ¿sí? Así que sería, pues, un incremento de 0,1%, es decir, que por cada año de más en la educación superior, esperamos tener un 10% más en el salario, ¿sí? Bien, pues ya tenemos calculado el efecto en el salario por cada año más de educación, ¿no? Por un año más de educación esperamos tener un 10% más en el salario mensual. Que cobrábamos 1.000 euros, pues ahora esperamos cobrar 1.100, ¿sí? Bien, y luego por último, si todo estuviera en logaritmos, entonces, ¿qué ocurriría? Pues que todo estaría en porcentajes. Y si todo está en porcentajes, quiere decir que no hay que hacer ninguna transformación de multiplicar por 100, dividir entre 100, ¿no? Así que sería que por un 1% más de educación, esperamos tener un 2% más de salario, ¿sí? Si estudio un 10% más, tengo un 10% más de educación, de años de educación superior, tengo 10 años de educación superior y paso a tener 11, esperamos cobrar un 20% más de salario, ¿no? Tendríamos que habría un 2% más de cambio por cada 1% más de cambio en la X. Bien, recordar esto, porque nos podemos encontrar con modelos de regresión donde alguna variable esté en logaritmos o la endógena esté en logaritmos, ¿no? Y tenemos que saber interpretar los coeficientes, lo que llamamos la interpretación económica, ¿no? Cuando trabajábamos en econometría 1. ¿Qué más? Después, distribución del estimador MCO y propiedades. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a coger el coeficiente beta 2, ¿no? Beta 2 de la población, ¿no? Si el coeficiente beta 2 de la población es un determinado número, porque esto es un valor determinista, decíamos, entonces cuando yo coja una muestra, cuando cojamos una muestra y estimemos el valor de beta 2 en la muestra, ¿sí? Por ejemplo, el coeficiente, decíamos antes, de la educación, ¿no? Cuando estimemos el coeficiente de la educación en la muestra, entonces no sabemos cuál va a salir como coeficiente beta 2, porque es una variable aleatoria, ¿sí? Depende de las personas o de las empresas que hemos cogido en la muestra, depende de los elementos de la muestra, me va a salir una beta 2 o otra, pero sí que sé que la beta 2 muestral tiende a parecerse a la beta 2 poblacional. Por ejemplo, si el coeficiente entre, vamos a poner aquí, salario igual a beta 1 más 50 por años de educación, ¿no? Si el modelo de regresión, vamos a ponerlo así. Si el modelo de regresión es este, ¿sí? Si la beta 2 real es 50, que eso nunca lo vamos a tener, ¿cómo me saldrá la beta 2 en la muestra? ¿Cómo me saldrá el coeficiente que me saldrá del cálculo en la muestra? Pues no lo sé, pero si en la población es 50, pues lo más probable es que la beta 2 que me salga sea algo cercano a 50. A lo mejor me sale 47, a lo mejor me sale 55, a lo mejor me sale 40, me sale 51, ¿sí? Puede variar, dependerá del azar, porque depende de los elementos que acaban formando parte de mi muestra, será un valor o será otro. Así que lo que sí sabemos es que tenderá a acercarse al valor de la población, que es 50, ¿no? Así que la estimación de las betas sabemos que tienden a acercarse al valor poblacional. Decíamos que los estimadores beta, si los hacemos por el método MCO, sabemos que cumplían siempre 3 propiedades. Los estimadores beta calculados por MCO cumplían 3 propiedades que nos van a ir apareciendo durante toda la asignatura. La primera propiedad es que no tienen sesgo. Eso quiere decir que la estimación de beta 2 tiende al valor poblacional. A lo mejor se me va por arriba del valor, a lo mejor se me va por debajo, pero tiende al valor real. Si está centrada en el valor real, el valor esperado de la estimación
será igual a su propio parámetro, ¿sí? Por tanto, vamos a tener que la estimación, cuando la hacemos por MCO, si cumplimos todos los supuestos básicos que hemos visto antes, la estimación sabemos que tenderá a acercarse al valor real, es decir, no tendrá sesgo, ¿sí? Segundo supuesto, decíamos que tendrá que será eficiente. ¿Eficiente qué quería decir? Que teníamos la mínima varianza posible. Si esto es la varianza del estimador beta, es decir, beta 2, la varianza muestral del estimador beta 2, esa varianza sabemos que va a ser la mínima posible, ¿sí? La varianza del estimador, de los estimadores beta por MCO, sabemos que esta varianza es la mínima posible, ¿sí? Es decir, no hay otro método de cálculo que me devuelva menor varianza, ¿sí? Que me haga la estimación de la beta con menos varianza. Con menos varianza sería si la estimación de la beta estuviera más centrada en el parámetro. Con menos varianza sería si la estimación de la beta fuera más dispersa, ¿no? Pues de todos los posibles métodos de estimación de las betas, el método MCO es el que me proporciona una varianza menor, ¿sí? Sería, por ejemplo, pues esta, la estimación por MCO. Si hay varios métodos, tengo un método así, otro así, pues es la que tiene menor varianza posible. Es eficiente, ¿sí? Así que la estimación tiene la mínima variabilidad posible a la hora de acercarse al valor del parámetro. Luego tenemos una tercera propiedad, que era la consistencia. Consistencia nos decía que a medida que aumentamos la muestra, la estimación tiende a ser cada vez mejor, ¿sí? A medida que aumentemos la muestra, la estimación es cada vez mejor, ¿sí? Eso es lo que nos dice la consistencia, que el límite del estimador beta por MCO, cuando n tiende a infinito, es igual al parámetro beta, ¿sí? Que el límite de la estimación, cuando n tiende a infinito, es el propio parámetro. Es decir, si yo la estimación la hago con una muestra de 50 trabajadores, me queda así. Pero si la hago con 100 trabajadores, ¿qué ocurrirá? Pues que tendremos menor varianza, porque con más trabajadores nos tenderemos a acercar más al valor beta 2 poblacional, ¿sí? Porque nos pareceremos más a la población cuanta más muestra cojamos. Así que a medida que aumentemos la muestra, tendremos que esto cada vez tiene menor varianza. Eso significa la consistencia. Por tanto, consistencia nos dice que un estimador es consistente si a medida que aumentamos la muestra, cada vez la estimación es mejor, se parece más al valor poblacional, ¿sí? Por tanto, todo estimador por MCO, cuando cumplimos los supuestos básicos, es no sesgado, es decir, tiende al valor real en la estimación, es eficiente, es decir, tiene la mínima varianza posible cuando hacemos la estimación, varía lo mínimo posible, no hay otro método con menos varianza, y finalmente es consistente, es decir, que a medida que aumentamos la muestra, la estimación cada vez es mejor, cada vez se acerca más o tiende a acercarse más al parámetro poblacional. Venga, estas eran las características de la estimación, que nos lo decía el teorema de Gauss-Markov. Bueno, todo esto lo hicimos en Trigonometría 1 y es importante que entendáis las tres propiedades porque en cada tema vamos a ir diciendo, cuando eso no se cumple, ¿qué ocurre? Pues que la estimación queda sesgada, que es inconsistente, ¿vale? Que es ineficiente. Por tanto, tenemos que saber bien qué significan esas tres propiedades de la estimación porque cuando se incumple algún supuesto, esas tres propiedades no tienen por qué cumplirse. Y eso lo tenemos que saber. Tenemos que saber qué ocurrirá con las propiedades de la estimación. Bien, y luego teníamos la inferencia estadística, ¿no? Estamos hablando todo el rato de que está el modelo poblacional, ¿no? Y el modelo muestral, ¿sí? Así que el modelo muestral era aquel modelo donde lo calculábamos las betas, pero con los datos de nuestra muestra. Sí, este era el modelo muestral, ¿no? Entonces, como hacíamos en estadística 2, cuando tenemos la muestra, lo que nos interesa realmente es conocer la población. Lo que ocurre es que la población es desconocida, así que con la muestra
nos interesa entender más o menos qué ocurre con la población, ¿no? Eso era el proceso de la inferencia estadística. Inferencia estadística o estimación era cuando a partir de la muestra intentábamos entender la población. Pues con el modelo de regresión también podemos hacer inferencia. ¿De qué manera? Pues podíamos hacer el intervalo de confianza y podíamos hacer pruebas de hipótesis, ¿no? El intervalo de confianza, ¿qué nos dice? Pues que si yo calculo el coeficiente en la muestra, imaginaos que este coeficiente nos sale 46, ¿no? El coeficiente, por ejemplo, decíamos entre el salario y los años de educación. Me sale en la muestra 46, por ejemplo. Pues yo podría intentar saber cuál será el valor de la población. Me podría preguntar sobre cuál será la beta 2 en la población entera, que es lo que realmente me interesa. No me interesa mi muestra, me interesa la población. Lo que pasa es que no tengo recursos para acceder a toda la población. Así que la beta 2 que tendrá la población, la beta 2 poblacional, no sabemos cuál será, pero sabemos que tenderá a acercarse a la beta 2 que me ha salido en la muestra, que es 46. Ojo que no es lo mismo que el gráfico que estábamos trabajando antes, que era al revés, ¿eh? Ahora sería si conozco el coeficiente muestral y me pregunto por el parámetro poblacional. ¿Sí? Por tanto, en este caso sería esta distribución. Así que si en la muestra me ha salido 46 como coeficiente, que por cada año más de educación superior el salario aumenta a 46 euros, ¿cómo será el efecto real, el de la población, el que me saldría si cogiera los datos de toda la población? Pues sí, esta distribución, y entonces lo que decíamos era pues que podíamos coger un porcentaje de seguridad muy alto, ¿no? El 95%, por ejemplo, y entonces podíamos establecer dos límites. Por ejemplo, nos sale, hacíamos un cálculo, el cálculo tampoco os lo van a preguntar ahora en econometría 2, y nos sale, pues por ejemplo, vamos a decir, 41 a 51. ¿Sí? Hacemos un cálculo y nos salen estos dos valores que nos limitan el 95% central, que era nuestro nivel de confianza, ¿no? Eso era hacer un intervalo de confianza sobre un parámetro beta. A partir de la muestra, a partir del coeficiente beta muestral, intentamos saber cuál será el parámetro beta poblacional y damos un margen del 95%. Vale, la muestra me ha salido 46 y eso quiere decir, por el tamaño de muestra y por una serie de cálculos, que la beta 2 de toda la población estará entre 41 y 51 con una confianza del 95%. Casi seguro que estará entre estos dos valores, ¿no? Casi seguro que estará entre 46 y 51. Venga, perfecto. Pues eso sería el intervalo de confianza sobre un parámetro beta. Aquí tenéis la fórmula que utilizábamos, ¿no? Era coger la estimación de beta, 46 en este caso, menos el error estándar de la beta, que eso es algo que nos tiene que dar. En los pantallazos de ordenador nos sale como desviación típica, ¿no? Y luego multiplicado por un valor t de Student con n-k grados de libertad y alfa entre 2 de probabilidad, ¿no? Pues eso era un valor que nos salía en las tablas de estadística, que nos lo dan y ya está, ¿no? Así que haciendo ese cálculo teníamos el extremo inferior y al otro lado teníamos el extremo superior. Bueno, eso lo hicimos en geometría 1. Es importante que recordemos el concepto, aunque no nos lo van a hacer preguntar. No nos lo van a preguntar. Y luego teníamos las pruebas de hipótesis. Además de intentar saber entre qué valores estará la beta 2 poblacional, por ejemplo, también podíamos hacer pruebas para saber si la beta que sea es igual a 0 o era diferente de 0, ¿no? Por ejemplo, hablamos de pruebas de significación individual. Podíamos hacer este contraste. A partir de la beta 2 que me ha salido en la muestra, yo me podía preguntar si la beta 2 en la población será 0 o será diferente de 0, porque si me sale 0 es que no es significativa. Es decir, que no tiene relación con la endógena. Mientras que si me sale diferente de 0 es que sí es significativa. Es decir, que sí tenía relación con la endógena, ¿no? Entonces podíamos hacer un contraste de hipótesis para ver si con los coeficientes que me habían salido en la muestra podíamos demostrar si los parámetros poblacionales serán iguales a 0, en ese caso no habría relación, o serán diferentes de 0, en ese caso sí habría una relación, ¿sí? Venga, por tanto, pruebas de hipótesis, podíamos hacer esa prueba de significación individual. Recordar cómo funcionaban las pruebas de hipótesis. Decíamos que en las pruebas de hipótesis podíamos tomar la decisión de dos maneras. Decíamos que si el p-valor del contraste era menor que el alfa,
eso lo interpretábamos como que era poco probable que fuera cierta la hipótesis nula y por tanto la rechazábamos, ¿no? Rechazábamos la nula. Si el p-valor es menor que 0,05, normalmente trabajaremos con un alfa de 0,05, rechazamos la nula. O lo que es lo mismo, si el estadístico de contraste que calculábamos, teníamos una fórmula para calcular el estadístico de contraste, si el estadístico superaba el valor crítico, el de tablas, que esto nos lo van a dar, no tendremos tablas en econometría 2, ¿sí? Así que si el valor calculado del estadístico supera el límite que me dan, o si el p-valor es menor que alfa, es que rechazo la nula. Y si rechazo la nula, es que me quedo con la alternativa. Y si me quedo con la alternativa, en este caso sería que la beta 2 sea diferente de 0, por tanto, que sí es significativa, que sí tiene una relación con la endógena. ¿Sí? Así que lo que nos interesaba era ver que los p-valores salían menores de 0,05 cuando nos dan el pantallazo de ordenador, que nos dan esta prueba resuelta. Si son menores de 0,05, quiere decir esto, que ese coeficiente es diferente de 0 en la población. Y que sea diferente de 0 quiere decir que tiene relación con la endógena. Porque si fuera 0, es que por mucho que cambie X no va a cambiar la Y, ¿no? Así que recordar esto para tomar las decisiones, ¿no? Si es al revés, si el valor del estadístico, bueno, esto decíamos en valor absoluto, porque podía estar en el lado de los negativos. Si el valor del estadístico supera hacia la zona de rechazo el valor crítico, rechazamos, ¿no? O si el p-valor es menor que alfa. En cambio, si es menor o igual, o si esto es mayor o igual que, entonces no rechazamos la nula. Eso quiere decir que no podemos afirmar la alternativa y por tanto que la beta 2 no podemos decir que sea diferente de 0 y por tanto que no es estadísticamente significativa. Bien, esa era la prueba de significación individual y la prueba de significación global era cuando trabajábamos con todas las betas. No quiero saber si la beta 2 es 0 diferente de 0 o si la beta 3 es 0 diferente de 0, sino que quiero saber si todas las betas son iguales o son diferentes de 0, ¿no? Si beta 2 es igual a beta 3, hasta beta k, que todas las betas son 0, menos la constante que no tiene utilidad para entender la relación. Y la alternativa decíamos que era no H0, no hipótesis. Por tanto, en la prueba de significación global, lo que hacíamos era mirar si todas las betas del modelo de regresión eran 0, en ese caso no había relación, o si no eran 0, y a partir de ahí mirábamos el p-valor y tomábamos la decisión. Que me sale un p-valor pequeño en la prueba de significación global, que salía de aquella fórmula que vimos en econometría 1, que me sale un p-valor pequeño, quiere decir que el modelo, vamos a decir que esto es que el modelo no es significativo, mientras que esto querría decir que el modelo sí es estadísticamente significativo, ¿no? Así que si me sale un p-valor menor que alfa, rechazo la nula y digo que el modelo sí es significativo, mientras que si el p-valor es mayor que alfa, decimos que el modelo no es estadísticamente significativo. ¿Sí? Modelo significativo, modelo no significativo. ¿Sí? Venga, perfecto. Pues a partir de aquí ya hemos visto todo lo que trabajamos en econometría 1 de inferencia básica en el modelo de regresión. Vamos a ver un ejemplo del Gretel para repasar todo esto y ya acabamos con el repaso del modelo de regresión en econometría 1, ¿no? Venga, tenéis aquí ejemplo del Gretel. Trabajaremos con pantallazos de Gretel y de Ebius, que es como os lo pueden poner en el examen. Entonces, nos dicen, hemos hecho un modelo. Nos dice, modelo hecho por el método MCO, ¿sí? Que es el método que utilizaremos, usando las observaciones de la 1 a la 35, es decir, tenemos a 35 alumnos, en este caso, donde les hemos mirado la nota del examen final en función de la edad, en función de si van a academia o no van, y luego en función de la asistencia a clase. Mayúsculas. ¿No? Este es el modelo teórico, el modelo poblacional que queremos estimar, ¿no? Queremos saber
cómo la nota depende de la edad, de ir a academia o no, y de la asistencia a clase, ¿no? Hemos hecho el modelo de regresión, ¿no? Y hemos calculado el siguiente modelo de regresión muestra, ¿no? Sería el modelo poblacional, ¿eh? El muestral sería hacer la beta 1 estimada, la beta 2 estimada por la edad, ¿sí? Vamos a ver qué ha salido en la muestra, ¿no? En la muestra nos ha salido una constante de 0,54. Después una pendiente de 0,02, vamos a decir. 0,02, ponemos dos decimales para hacerlo sencillo. Luego más 3,38 multiplicado por academia, más 0,04 multiplicado por asistencia. Este sería nuestro modelo muestral, el modelo que nos ha salido con nuestra muestra de 35 alumnos, pero no hay 35 alumnos, hay muchos más, así que existiría un modelo de regresión que sería el de toda la población entera, ¿no? Pero en la muestra nos ha salido todo esto. ¿Cómo interpretamos los coeficientes? Pues es un modelo que no tiene logaritmos, así que sencillamente nos indica el cambio esperado en y por unidad de x. Es decir, la primera, la constante nos indica que si la edad fuera 0, si academia fuera 0 y si asistencia fuera 0, una persona con edad 0, que no podría ser, pero que es algo teórico, que no hubiera ido a academia. Academia es una variable que 0 es que no ha ido y 1 es que sí ha ido. Y después, que no ha ido a ninguna clase, entonces esperaríamos que sacara un 0,54 en el examen, ¿sí? Esa sería la nota esperada si todo fueran ceros, ¿sí? Una persona con edad 0, academia 0, asistencia 0, esperaríamos que tuviera de media un 0,54. Después, la edad. Tiene un coeficiente de 0,02. ¿Eso qué quiere decir? Pues que por cada año de más de edad esperamos tener 0,02 puntos de más en el examen, ¿sí? Por cada año de edad esperamos un aumento en la nota de 0,02. 3,38. Aquí tenemos, hemos dicho, es una variable dummy de las que vimos en geometría 1, ¿no? 1 es que sí, 0 es que no. Así que el 3,38 nos indica que por cada unidad de más de la variable academia vamos a tener una nota un 3,38 puntos superior, ¿no? ¿Sí? Por cada unidad más de academia, 3,38 más en la nota. Pero ojo, una unidad más de academia, ¿qué quiere decir? Eso no tiene sentido. Una unidad más de academia que significa pasar del 0 al 1, es decir, de no academia a sí academia. Es decir, que esto lo interpretábamos como que los de academia sacan 3,38 puntos de más en la nota del examen respecto a los de no academia, el cambio del 0 respecto a 1. Los de academia sacan casi 3,5 puntos más de media que los de no academia, nos está saliendo aquí. ¿Sí? Y luego tenemos la asistencia a clase. ¿Qué quiere decir este 0,04? Pues que por cada hora de más asistida a clase, pues vamos a tener una nota media esperada de 0,04 puntos de más, ¿sí? Es decir, esperamos un aumento de 4 centésimas en la nota por cada hora de estudio de más que vayamos a clase, ¿sí? Por cada hora de asistencia que tengamos más de clase, ¿sí? Más cosas. Luego, ese ha sido el modelo de regresión, ¿no? Con estos coeficientes. Hemos interpretado los coeficientes. Luego tenemos también la R cuadrado. En la R cuadrado nos ha salido 0,48. ¿Eso cómo lo interpretábamos? Pues que la nota del examen de econometría 2 se explica en un 48% por la edad del alumno, por el hecho de que vaya a academia o no y por la asistencia que ha tenido a clase, ¿no? Nuestro modelo de regresión consigue explicar hasta el 48% de la variabilidad en la nota. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Venga, eso nos lo dice la R cuadrado. Más cosas. Luego teníamos la prueba de significación individual. Es decir, vamos a ver si estos coeficientes son significativos o no. Hemos dicho que si el p-valor era menor de 0,05, menor que el alfa, que normalmente vamos a trabajar al 5% de alfa, si el p-valor de cada coeficiente es menor de 0,05, entonces vamos a decir que rechazamos la hipótesis nula y por tanto que la relación es significativa, que el coeficiente es significativo.
¿Sí? Así que este coeficiente, el de edad, ha tenido un p-valor de 0, lo tenemos en la tabla, en el último valor, ¿no? La última columna, 0,88 redondeando. Es mayor que 0,05, por tanto no rechazo la nula, ¿sí? Y eso quiere decir que no es significativo. ¿Sí? No rechazamos la nula. Recordar que este contraste sería aquel de que si aquella beta es 0 en la población o si es diferente de 0 en la población, ¿no? Por tanto, como no rechazo la nula, me quedo con que podría ser 0, es decir, que no es significativa la relación entre la exógena y la endógena. Es decir, que la edad no tiene relación significativa con la nota. En la muestra ha aparecido una pequeña relación, pero esto podría ser azar. El coeficiente poblacional podría ser 0 en la población, ¿sí? Así que mirando el p-valor del coeficiente de la edad, vemos que no es estadísticamente significativa la edad. En cambio, en la academia, si nos fijamos en el p-valor, ha sido 1,49 por 10 a la menos 5, es decir, un p-valor muy pequeño, menor de 0,05. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Un p-valor pequeño, decíamos antes, recordábamos antes, que implicaba rechazar la nula. Y si rechazo la nula, me quedo con la alternativa, es decir, que la beta 3 es diferente de 0, por tanto, sí es estadísticamente significativa. ¿Sí? Con este valor que nos ha salido en la muestra, podemos decir que la academia sí tiene una relación significativa con la nota. Si vamos a academia, podemos decir que tiene relación la nota que sacamos con el hecho de ir a academia o no. Depende de la academia, en Statistics pues todavía depende más, ¿no? Así que tenemos que por el hecho de ir a academia sí que afecta a la nota del examen final. Sí hay una relación significativa, especialmente si vamos a Statistics, ¿no? Luego tenemos la asistencia. Si hablamos de la asistencia, miramos el p-valor del coeficiente de la asistencia y nos sale 0,38. P-valor 0,38. Vuelve a ser mayor de 0,05. Volvemos a no rechazar la nula. Es decir, que la beta 4 podría ser 0 en la población, es decir, que no es estadísticamente significativa. ¿Sí? La asistencia a clase, cuando os tiran aquellos rollos en la pizarra, eso no tiene una relación significativa con la nota del examen. ¿Sí? En la muestra parece que la gente que va más a clase parece que sacan mejor nota, hay una pequeña relación, pero no ha sido suficiente como para poder decir que haya una relación significativa. Esto podría ser azar, ¿sí? Podría ser que no tuviera ninguna relación con la nota del examen, ¿sí? Así que eso es lo que nos está diciendo. Hemos encontrado en este modelo que la edad no tiene relación significativa con la nota, que la academia sí tiene relación significativa con la nota y que la asistencia no tiene relación significativa con la nota, ¿vale? Y luego podríamos mirarlo a nivel global, ¿no? Vamos a decir esto así, que la nula era que la beta es igual a 0, la alternativa que la beta es diferente de 0, y como no rechazamos querría decir que la beta 2 es 0, y eso quiere decir que no es significativa. Bien, y luego podemos mirar si el contraste de significación global, es decir, si entre todas estas variables, entre todas, nos explican la endógena. La nula sería que la beta 2 fuera igual a la beta 3, que fuera igual a la beta 4, que fuera igual a 0, mientras que la alternativa sería, diríamos, no hipótesis nula. ¿Sí? No hipótesis nula. La nula es que todas las betas son 0, eso quería decir que el modelo no era significativo, y la alternativa que no ocurría eso. Miro el p-valor de la prueba F, ¿no? Nos vamos a los resultados de abajo, ¿no? Donde pone F de 3,31, pues valor P de la F. Y el valor P de la F ha sido 0,000, ¿no? Sí, 0,00115, así que a 2 decimales que estamos aquí haciendo el repaso, con 2 decimales es menor de 0,05. Es decir, que no rechazamos la nula, y si no rechazamos la nula quiere decir que nos quedamos con la nula, es decir, que el modelo no es... como es menor que alfa, rechazamos la nula, quiere decir, rechazamos la nula. Y como rechazamos la nula quiere decir que no es cierto que todas las betas sean 0 en la población, es decir, que el modelo sí es estadísticamente significativo.
Es decir, que entre todas estas variables, entre todas juntas, entre todas me explican la nota. Venga, muy bien, pues con esto acabamos este repasito de algunas cosillas de estadística 2 y sobre todo de econometría 1. Tampoco hace falta que repaséis mucho más econometría 1, estadística 2. Si más o menos lo que hemos hecho en el repaso os acordáis, yo creo que esto es lo que realmente vais a necesitar de econometría 1. ¿Vale? He ido un poquito rápido porque da repaso, ¿sí? Entonces, ahora empezaremos con el temario en sí de econometría 2, ir un poquito más poco a poco, con más ejemplos. Será un repaso muy rápido de lo que hacéis en econometría 1. Venga, seguimos. Vamos a la página 4. Y vamos a hacer un poquito del tema 1, ¿vale? El tema de variables explicativas endógenas. Tema 1. Variables explicativas endógenas. Empezamos ahora ya así con el temario de econometría 2. Nos dice, bajo el cumplimiento de las hipótesis nulas, de las hipótesis básicas, los estimadores por MCO son no sesgados, ¿no? Son consistentes y son eficientes. ¿Sí? Decíamos que los estimadores son no sesgados, son consistentes y son eficientes, las tres propiedades que veíamos antes. Una hipótesis que podría incumplirse es la de que las variables explicativas no deben estar relacionadas con el término de perturbación. ¿Sí? Ese sería un incumplimiento grave del modelo de regresión, ¿no? Si tuviéramos que, si esto es el modelo de regresión, más beta 3 x3 más un error, pues un incumplimiento grave sería que el valor de x2 o de x3 tuviera algo que ver con los errores. Por ejemplo, que a niveles altos de la variable x2 el modelo tendiera a fallar mucho, ¿sí? A tener errores muy grandes, o a niveles bajos, que tuviera alguna relación la variable error con la variable exógena del modelo de regresión, ¿no? Esto no debería cumplirse. Si este supuesto de que las exógenas no tienen que tener relación con el término de perturbación se incumpliera, entonces nos encontraríamos con un problema que vamos a ver pues cómo lo podemos solucionar y qué consecuencias tiene sobre la estimación, ¿no? Tenemos esta nomenclatura que vamos a utilizar, que es matricial. Nos dice que el valor esperado de xu, o lo que es lo mismo que x traspuesta u, que esto sea igual a 0. Si esto es 0, esto es lo mismo que decir que no tienen relación, que la correlación entre xu es 0. ¿Sí? Si no sabe esto, quiere decir que no hay relación entre la x y la u. Es decir, que las variables explicativas son exógenas. Eso es lo correcto, eso es lo que debería pasar. ¿Sí? En cambio, si nos encontramos con que estas variables sí tienen relación con la perturbación, entonces tenemos un problema. Entonces tenemos que esto no es, ¿sí? No es igual a 0, ¿sí? Y por tanto tendremos que las explicativas no son estrictamente exógenas, sino que serán endógenas, ¿sí? La perturbación debería ser externa. Si esto influye en la perturbación, es como si fuera una endógena del modelo, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la diferencia de la I y la predicción de I. Por tanto, decimos que esa explicativa o esas explicativas que tienen ese problema, decimos que ya no son estrictamente exógenas, sino que son endógenas. Así que, si tenemos una relación entre alguna exógena o varias exógenas con la perturbación, entonces lo podemos expresar como que el valor esperado de x traspuesta u será diferente de 0, y eso es un incumplimiento de los supuestos básicos del modelo de regresión. Por tanto, nos vamos a encontrar con un problema de endogeneidad de las exógenas. ¿Sí? Vamos a tener un problema de endogeneidad. Vamos a tener que una o varias exógenas tienen relación con el término de perturbación. Problema de endogeneidad, incumplimiento de uno de los supuestos básicos del modelo de regresión. Pues eso es lo que vamos a ver en este tema 1. ¿Cómo detectar? Primero, ¿por qué puede ocurrir esto de un problema de endogeneidad? Vamos a ver por qué puede ocurrir, cuáles pueden ser las causas. Después, ¿qué consecuencia tienen?
y después cómo lo podemos arreglar. ¿Sí? Venga, entonces, esto es un incumplimiento grave del modelo de regresión. ¿Por qué? Porque si tenemos variables explicativas endógenas, entonces vamos a tener que los estimadores MCO van a ser inconsistentes. ¿Qué quiere decir que sean inconsistentes? Pues que por mucho que aumentemos la muestra, no va a ser mejor la estimación. La consistencia era que cuando aumentábamos la muestra cada vez era mejor la estimación. Pues si son inconsistentes, quiere decir que por mucho que aumentemos la muestra, no mejora la estimación, ¿no? Eso se puede explicar con el teorema de Mann-Wald, ¿vale? Donde, bueno, tenéis aquí la explicación de que si el límite cuando n tiende a infinito no es 0 de esa ecuación, es cuando no se cumple el supuesto, entonces el límite del estimador cuando n tiende a infinito es diferente de 0, es decir, es inconsistente. ¿Sí? El teorema de Mann-Wald nos permitiría llegar a la conclusión de que si ocurre esto, entonces vamos a tener que el límite del estimador cuando n tiende a infinito ya no va a ser el valor de los parámetros. Problema de inconsistencia. ¿Sí? El teorema de Mann-Wald nos permite decir que cuando hay problemas de endogeneidad, hay problemas, por tanto, de inconsistencia en la estimación. Vale, no hace falta que sepáis toda la demostración del teorema de Mann-Wald, solo lo que os he puesto aquí es suficiente porque tampoco lo van a preguntar como a nivel de formulación matemática. Venga, vamos a empezar con las causas. ¿Cuáles podrían ser las causas de que tuviéramos un problema de endogeneidad? Causas de problema de endogeneidad. Tenemos dos posibles causas. La primera causa es que haya una omisión de una variable relevante no observable. Omisión de una variable relevante que tiene relación con una variable del modelo. Omisión de una variable relevante relacionada con la matriz X, con las variables de nuestro modelo. Por ejemplo, imaginaros que tenemos que el modelo real es que el salario depende de la educación, y depende de la capacidad. ¿Sí? Imaginaos que este es el modelo real, que el salario depende de los años de educación del individuo, pero también de la capacitación del trabajador, ¿no? De lo capaz que es el trabajador para hacer ese trabajo. Imaginaos que ese es el modelo real, pero yo no tengo ninguna medida objetiva de la capacitación del trabajador, ¿no? De lo capaz que es el trabajador para hacer el trabajo. Por tanto, como yo no puedo medir esa variable, pues digo, bueno, pues mi modelo estimado, voy a hacer un modelo donde solo dependa de la educación, porque esto es algo muy abstracto que no tengo, ¿sí? Y nos queda otro error, vamos a llamarle v sub i para no confundir los dos términos de error. Así que este es el modelo que yo hago, ¿no? El estimado, el muestral. Resulta que este es el modelo que yo hago. Entonces, ¿qué problema nos vamos a encontrar? Pues que aquella variable, si esta variable tenía relación con la endógena, que la tiene, porque ese sería el modelo real, nos vamos a encontrar con que esa variable ahora forma parte de la perturbación, ¿sí? Así que ahora el error estaría formado por beta 3 por la capacidad del trabajador más el error de antes, ¿no? Así que todo esto ahora estaría metido dentro del nuevo error, ¿sí? Así que nos podemos encontrar con un problema cuando omitimos una variable relevante, y es que si la variable omitida tenía relación con una variable del modelo, nos encontramos con un problema, y es que entonces esta variable exógena nos queda relacionada, por tanto, con el término de perturbación, y eso es un incumplimiento básico del modelo de regresión, es un problema de endogeneidad en el modelo de regresión, ¿sí? Pues esta sería una primera causa, que hayamos omitido una variable importante,
Por tanto, ha pasado a formar parte de la perturbación y además esta variable está relacionada con una exógena del modelo y por tanto nos provoca que haya una relación entre una exógena y el término de perturbación. Problema de endogeneidad. ¿Sí? Esa es una primera causa de que nos ocurra esto, ¿sí? De que tengamos un problema de endogeneidad. Segunda causa que nos podríamos encontrar. Imaginaros que el modelo real hubiera sido que el salario del trabajador depende únicamente de la experiencia. Imaginaos que depende únicamente de la experiencia. Este es el modelo real. Pero la experiencia del trabajador yo la mido a través del registro de la Seguridad Social, por ejemplo, ¿no? Y miro los años trabajados del trabajador para relacionarlo con el salario. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay mucha gente que ha trabajado o que trabaja fuera del mercado laboral legal, ¿no? Y que trabaja en negro. Y por tanto, que no queda cotizado o no queda registrado en la Seguridad Social. Así que cuando yo registre la experiencia del trabajador, nos vamos a encontrar con que la experiencia tiene error, ¿sí? Así que tenemos un error de medida a la hora de medir la experiencia. Me va a dar 10 años de experiencia, pero a lo mejor esa persona tiene 15 años de experiencia. Lo que pasa es que yo solo estoy registrando como si tuviera 10, porque son los 10 años legalmente trabajados, ¿sí? Así que nos podemos encontrar con que el modelo que estimamos sea este. Vamos a poner un error. ¿Sí? Es decir, que estimamos la experiencia, pero no la experiencia real, sino que la estimamos con un error, ¿no? Y luego más el término de perturbación del modelo de regresión. Así que si esto lo descomponemos, nos quedaría beta 1 más beta 2 por la experiencia, más beta 2 por E sub i más VI, ¿no? Así que al final lo que acabamos encontrándonos es con que el error del modelo de regresión, vamos a llamarle epsilon sub i, el error que me acaba quedando, ¿no? Está formado por el coeficiente por el error de medida más el error que teníamos de medida del modelo anterior, ¿no? Así que todo esto pasaría a ser el término de perturbación del modelo que nosotros hemos calculado. Así que si nos encontramos con que la experiencia la hemos medido con error, nos encontraremos con que la experiencia es la que nos va a determinar la beta 2, por tanto, nos vamos a encontrar con un problema de relación entre una exógena y la perturbación. De nuevo, problema de endogeneidad, ¿sí? Básicamente trabajáis con estas dos posibles causas, ¿no? de que nos quede una exógena relacionada con la perturbación y haya un problema de endogeneidad. Uno, que tengamos una variable no incluida en el modelo pero que era relevante y que esté relacionada con una variable exógena del modelo, que es la causa más habitual, y otra, que alguna variable la hayamos medido con error y entonces nos quede correlacionada nuestra variable exógena con el término de perturbación del modelo final estimado. Bien, pues ya hemos identificado el problema y por qué se da, ¿no? Bueno, os he puesto el titulito de lo segundo. Ya hemos identificado el problema de endogeneidad, qué es, ¿no? Y cuáles son las causas de que se nos dé un problema de endogeneidad. Entonces, vamos a ver ahora cómo lo podemos solucionar. Para solucionar un problema de endogeneidad, podemos trabajar con variables instrumentales. Una variable instrumental es una variable que nos va a servir para solucionar ese problema. El problema de que esto y esto nos hayan quedado correlacionados, ¿no? Esa variable instrumental tiene que cumplir con dos condiciones. Le llamaremos la variable z, y para que sea una buena variable instrumental que nos permita corregir ese problema de endogeneidad, tiene que ser una variable que esté fuertemente correlacionada con la variable exógena con problemas, que tenga relación con la exógena y que no tenga
relación con la perturbación. ¿Sí? Se tienen que cumplir esas dos condiciones. Para poder solucionar un problema de endogeneidad, tenemos que encontrar una variable en la base de datos que esté relacionada con la variable con problemas de endogeneidad y que no lo esté con el término de perturbación del modelo estimado. ¿Sí? Así que esa variable le llamamos variable z y es la variable instrumental. Esas dos propiedades que tiene que cumplir una variable instrumental, ¿vale? Las podemos expresar matemáticamente con estas expresiones, que el valor esperado de z de ZU sea 0, es decir, que la correlación entre Z y U sea 0, que no haya relación entre Z y U, ¿no? Y que sí haya relación entre Z y X. Que la relación sea distinta de 0, que haya correlación entre Z y X, que entre Z y X sí esté relacionada. Se tiene que cumplir estas dos cosas para que una variable pueda ser una buena variable instrumental, ¿sí? Así que vamos a definir dos matrices. La primera matriz sería la matriz X, donde tendríamos pues, la matriz X original, es decir, unos, y luego tendríamos la X2 sub 1 hasta la X2 sub n, luego la X3 sub 1 hasta la X3 sub n. Esa es la matriz X, ¿no? La matriz original X. Y la matriz Z, ¿qué sería? Pues una matriz donde tendríamos lo mismo que la matriz X, pero aquella variable que tenga problemas de endogeneidad, bueno, vamos a cambiarlo para que nos coincida con el ejemplo que tenéis aquí. Imaginaros que la variable que tiene problemas de endogeneidad fuera X3. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Imaginaos que la variable que tiene problemas de endogeneidad fuera X3. Por tanto, X3 tiene que estar relacionada con Z y con la R. Por tanto, lo que hacemos será lo mismo que la matriz X. La X2, si no tiene problemas, la mantenemos. Pero la X3 la sustituimos en la matriz Z por los valores de la variable Z. Z1 para la primera observación hasta la Z1 para la última observación, ¿no? Una vez tenemos la matriz X y la matriz Z, ¿sí? Una vez hemos encontrado aquella variable que cumple esto, entonces definimos esa matriz Z y una vez tenemos esa matriz Z, ¿sí? Bueno, esto también lo podemos expresar como hemos visto antes, ¿no? Una vez tenemos, esto sería respecto a las variables, una vez tenemos la matriz Z que cumple que el valor esperado de Z transpuesta U es igual a 0, que cumple que no tiene relación con el término de perturbación, pero sí lo tiene con la X, una vez vemos que cumple esto, que esto le vamos a llamar la condición de exogeneidad del instrumento, y esto le vamos a llamar la condición exogeneidad del instrumento, y esto le vamos a llamar la condición de relevancia del instrumento. Si cumplimos la condición de exogeneidad y de relevancia con la matriz Z, ¿no? Si la matriz Z es exógena y relevante, si cumplimos esas dos propiedades, entonces es un buen instrumento y podemos hacer la estimación de beta por variables instrumentales. ¿Cómo hacemos la estimación de las betas corregida por variables instrumentales? Pues sencillamente es coger la matriz Z, hacerle la traspuesta por la matriz X, le hacemos la inversa y Z traspuesta por Y, ¿no? Hacemos este cálculo, que es como el cálculo de MCO, pero sustituyendo esta X traspuesta y esta X traspuesta por Z traspuesta y Z traspuesta. Pues ya lo tenemos solucionado. Si hay un problema de endogeneidad, hay que buscar un instrumento, o varios, luego lo veremos, que nos cumplan, que no estén relacionados con esto y que sí lo estén, es decir, esto y esto. Es decir, la condición de exogeneidad y de relevancia. Definimos la matriz Z, que sería aquella matriz donde tengamos todas las exógenas, pero aquella con problemas de endogeneidad sustituida por la variable Z, la variable instrumental,
y luego haremos este cálculo para poder resolver las betas sin el problema de endogeneidad, ¿sí? Esa sería la forma de solucionar un problema de endogeneidad. Venga, vamos a dejarlo aquí, que si no me voy a alargar un poco demasiado, ¿vale? Hemos hecho ya un poquito esta primera parte del tema 1 y en el próximo vídeo ya acabaremos todo lo que nos falta del tema 1. Venga, lo dejamos aquí y nada, nos vemos en la próxima clase.